Hola, este domingo 5 de mayo aquí en Ebenecer pudimos compartir en la mañana nuestro encuentro a las 11, el Corán de hoy a las 7. En la mañana hablamos del tema causa de alegría, y es que eso significa el nombre de Abigail. Y en la tarde hablamos en la serie de biografías acerca de la historia de Nabucodonosor. En la mañana compartimos el tema que hace 8 días dimos en la tarde. Creo que valía la pena compartir también con los hermanos de la mañana acerca de la vida de Abigail, una mujer que fue pacificadora, una mujer que fue muy sabia, una mujer que supo equilibrar la belleza física que ella tenía con su sabiduría, su inteligencia y su humildad. Abigail es todo un ejemplo para nosotros los cristianos, no solo para las mujeres, para hombres y para mujeres, que tenemos que aprender a ser pacificadores, tenemos que aprender a resolver conflictos, tenemos que aprender a ser equilibrados, a poner nuestro corazón, nuestro empeño en crecer en sabiduría, en crecer en entendimiento y buscar y procurar la paz siempre en cualquier situación. Y en la tarde hablamos acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey muy importante de los babilonios. En la historia de Israel y en la historia mundial fue un gran rey. Con él se logró el esplendor del imperio babilónico y la construcción de los famosos jardines colgantes de Babilonia. Pero no solo eso, sino que Nabucodonosor fue el instrumento que Dios utilizó para juzgar y reprender a su pueblo a causa de su pecado. Es con Nabucodonosor que en el 587 Jerusalén cae, es destruida y ustedes saben, ¿sí? Anteriormente, ya desde varios años atrás, utensilios del templo fueron llevados, pero en esta fecha es la fecha quizás más importante en términos de este duro golpe que tuvo el pueblo de Israel con base, o en manos, mejor dicho, de este primero general y después rey Nabucodonosor. Pero la Biblia no solo nos habla de su papel en la historia de la nación, sino que también en el libro de Daniel se nos habla un poco más acerca de su carácter y de algo más íntimo de Nabucodonosor. Y vimos 4 cosas. En el primer capítulo vimos cómo Nabucodonosor era un hombre lleno de contradicciones y claroscuros, cosas buenas y cosas malas. Por supuesto, era un tirano, era un hombre que tenía mucho poder y hacía y deshacía con base en su poder. Sin embargo, también era una persona sabia. Y en el capítulo 1 vemos cómo Daniel escoge a lo mejor de todos los imperios que ha conquistado para que estén cerca de él y le ayuden a administrar su reino. Y esto nos deja una enseñanza bien interesante. Tenemos que ser selectivos con la gente que nos rodea. No elitista, es una cosa diferente. Ser elitista es seleccionar a las personas de acuerdo a los parámetros que el mundo presenta. Ser selectivo es escoger bien quién va a estar cerca de mí dependiendo de los parámetros de Dios. Deberíamos buscar rodearnos de gente que nos aporte bendición, de gente que nos acerque más a Dios, que nos ayude a madurar, que nos ayude a celebrar la vida, que nos ayude a bendecir, ¿verdad? Y tratar de mantenernos un tanto alejados de aquellas personas que, lejos de influir para bien en nosotros, nos van a generar un daño, van a traer amargura a nuestras vidas. Es importante. Y Nabucodonosor hacía eso. En el capítulo número 2 vimos cómo Nabucodonosor era un hombre iracundo cuando tiene un sueño y los sabios, los magos alrededor de él le piden que le cuente el sueño. Dicen, no, ustedes tienen que adivinar cuál es el sueño que tuve y darle una interpretación. Cuando les dicen ellos que no pueden hacer eso, él se llena de ira y prácticamente pues, elabora un edicto para matar a todos los sabios. Nos damos cuenta cómo Nabucodonosor era un hombre iracundo y que usaba su poder para reprender y matar a quien él así lo deseaba. Sin embargo, cuando Daniel, ¿verdad? Le muestra, porque Dios le revela a Daniel su sueño y le muestra la interpretación, el sueño y la interpretación. Nabucodonosor cumple con la palabra de recompensar y reconoce a Daniel y reconoce precisamente al Dios de Daniel. Y en esta etapa todavía Dios es el Dios de Daniel, no es el Dios de Nabucodonosor. Él no ha creído todavía en Dios, sin embargo reconoce el poder que tiene Dios y reconoce las virtudes de Daniel. Así que esta es otra enseñanza que tenemos de Nabucodonosor. Obviamente la ira tenemos que dejarla a un lado, pero tenemos que recompensar y reconocer a aquellos que aportan algo bueno a nuestra vida. También es importante reconocérselos, bendecirlos por ello.
En el tercer capítulo del libro de Daniel, esta historia del horno de fuego, recordemos la historia, donde este Nabucodonosor peca de soberbia, de narcisismo, manda hacer una estatua que lo representa a él y quiere obligar a todo el mundo a adorarlo. Y nos damos cuenta cómo era una persona arrogante, soberbia, que buscaba el reconocimiento, ¿verdad? Pero cuando él se da cuenta que Dios rescata a estos jóvenes que se negaron a adorarlo, ¿sí? Él reconoce la salvación que Dios ofrece a aquellos que le son fieles. Y esa es otra virtud que tiene Nabucodonosor, ¿sí? Reconocer la salvación en la vida de los demás y darle gloria a Dios. Todavía sigue siendo el Dios de ellos, no el Dios de Nabucodonosor, pero él reconoce que es Dios quien obra salvación en los suyos. Y es importante que nosotros alabemos y bendigamos a Dios por la salvación y las bendiciones que Dios imparte a las demás personas. Y por último, en el capítulo 4, ¿sí? Ya hay una conversión de parte de Nabucodonosor. Él reconoce al Dios Altísimo por una experiencia que él tiene. Él se llena de soberbia y sin embargo Dios le dice, vas a ser humillado. Y efectivamente, cuando él ve el poder que tiene ahí en la capital de su imperio y se llena de arrogancia y de soberbia, Dios lo juzga y él queda prácticamente loco, ¿sí? Y está en el campo y come como un animal y el cabello le crece, dice que como plumas de ave y las garras, las uñas como garras, en fin, una situación deplorable. Pero Dios lo restaura. Nabucodonosor levanta los ojos al cielo, es restaurado y él alaba a Dios y ya lo reconoce como el Dios verdadero, el Dios que tiene poder, el que da autoridad a quien él quiere. Y aprendemos de Nabucodonosor eso. Tenemos que dejar de lado su soberbia, su arrogancia, pero aprender de él que cuando somos reprendidos por parte de Dios, él no se queda con amargura ni le reclama a Dios. Lo alaba, lo bendice, él ha aprendido su lección y reconoce al Dios Altísimo como el único Dios que tiene autoridad para hacer esto. Así que podemos aprender tantísimo de los personajes bíblicos, de Abigail, podemos aprender de Nabucodonosor aún, ¿sí? Y yo les invito a que nos acompañen aquí en la calle 2 de abril, número 18, Colonia Perpetuo Socorro, en la ciudad de Iguala Guerrero. Aquí nos reunimos la Iglesia Bautista Ebenezer y nos daría mucho gusto poderlos saludar personalmente. Que tengan una excelente semana y que el Señor los bendiga.